Austin, un joven de 23 años, tenía una complexión atlética y en forma a pesar de carecer de educación formal. Huérfano desde pequeño, pasó su infancia de un orfanato a familias de acogida temporales. Escapando de la inestabilidad de sus acogidas, había perdido toda esperanza de conocer a sus padres biológicos. Abandonando el orfanato, buscó empleo pero enfrentó constantes rechazos debido a su falta de cualificaciones. Finalmente, aceptó un agotador trabajo como estibador, soportando largas horas y un magro salario. Un día, una chispa de esperanza apareció en forma de anuncio en el periódico. Un restaurante local buscaba un conserje. Al día siguiente, Austin fue a una entrevista y fue contratado de inmediato por el dueño del restaurante, el señor Preston Blankenship. Adaptándose a su nuevo rol, Austin rápidamente se convirtió en un miembro valioso del personal. Una tarde, encargado de asegurar que el restaurante estuviera impecable para una próxima inspección sanitaria, Austin se encontró sacando la basura. Mientras se acercaba al contenedor de basura, notó a una joven sentada sola en un banco cercano, con el rostro entre las manos, sollozando desconsoladamente. Preocupado, Austin se acercó con cautela y trató de consolarla. «Oye, ¿estás bien? Seca esas lágrimas». «¿Qué pasó?», preguntó suavemente. La chica, sin embargo, continuó llorando inconsolablemente. Después de desechar la basura, Austin se sentó junto a la afligida chica en el banco. Su frágil apariencia y su ropa raída hablaban de dificultades y penurias. La ligera hinchazón de su vientre revelaba que estaba embarazada. Sus manos temblaban mientras finalmente hablaba. «Me llamo Hallie. Y yo soy Austin. Trabajo aquí», respondió él, sorprendido por sus rasgos delicados y la vulnerabilidad en su rostro. Su embarazo parecía casi demasiado para su frágil complexión. Anticipando su pregunta, Hallie continuó: «Perdón por ser tan grosera, pero estoy muriéndome de hambre. Necesito algo de comer, aunque sea pan. Cualquier cosa. No queda nada en casa. Mi padrastro se lo bebió todo. Planeaba huir con mi novio, pero resultó ser una serpiente y ahora no tengo otra opción». «Bueno, no es una situación fácil», suspiró Austin, sintiendo una oleada de compasión por la desesperada joven. Una idea comenzó a formarse en su mente. Compartiría su propia comida con ella. Era un riesgo, pero uno que sentía obligado a tomar. El vigilante nocturno probablemente estaba dormido, como de costumbre, adormecido por las noches tranquilas. Asegurado de que sus acciones pasarían desapercibidas, Austin invitó a Hallie a entrar. «Vamos, te conseguiré algo de comer», ofreció, guiándola hacia la cocina desierta. La comida sobrante, abandonada por los clientes o considerada no apta para servir, a menudo se desperdiciaba. Nadie cuestionaría su ausencia. Con una sonrisa tranquilizadora, Austin condujo a Hallie más adentro de la cocina. Ensaladas y restos de carne quedaban intactos, un pequeño festín para un alma hambrienta. Preston, consciente de la dedicación de Austin y de la próxima inspección, no se sorprendería por su presencia a altas horas de la noche. Aliviado de que no lo cuestionaran, Austin observó mientras Hallie devoraba con gratitud la comida que había conseguido. Una vez que ella hubo comido lo suficiente, él lavó diligentemente los platos y los guardó. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Hallie, aún marcado por las lágrimas. «Gracias de parte de ambos», susurró, acariciando tiernamente su vientre. «De nada. Es solo comida», respondió Austin, con el corazón apesadumbrado por su situación. «Pero no le digas a nadie que te alimenté. Mi jefe podría enterarse y podría ser despedido». «No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo», aseguró Hallie. «Además, no tengo a quien contárselo. A mi padrastro no le importa lo que me pase. Solo le interesa su próxima copa». Reuniendo el queso restante, los manjares y los postres, Austin los empaquetó cuidadosamente y le entregó el paquete a Hallie. «Esto es para más tarde, pero no se lo des a tu padrastro».
que él busque su propia comida. Eres un salvavidas, susurró Hallie, con los ojos llenos de lágrimas una vez más. No llores. Todo va a estar bien, la reconfortó Austen. Estoy seguro de que tendrás un rayo de esperanza en tu vida. No puede ser de otra manera. Espero que también, respondió Hallie suavemente, saliendo de la cocina con una nueva esperanza en el corazón. Austen se quedó un momento más, su mirada recorriendo la habitación para asegurarse de que todo estuviera en su lugar antes de marcharse también, su corazón más ligero por la buena acción que había hecho. Había salvado a una mujer embarazada y a su hijo por nacer de morir de hambre. En la parada de autobús, Austen alcanzó a ver a Hallie desapareciendo al doblar la esquina de un edificio gris y deteriorado. Supuso que ese debía ser su hogar, pero no se atrevió a seguirla. Al acercarse Hallie a la entrada, levantó la mirada hacia las ventanas del tercer piso. Las luces intermitentes confirmaron sus temores, su padrastro aún estaba despierto. O bien se había quedado sin licor o no había tenido suficiente, y ahora estaba esperando su regreso, esperando que ella le proporcionara más dinero o alcohol. Recuerdos inundaron la mente de Hallie, reviviendo los eventos que la habían llevado hasta ese punto en su vida. Su familia, etiquetada como indigente e incluso como mendiga, siempre había luchado por llegar a fin de mes. Su padre biológico seguía siendo un misterio distante. Nunca se mencionaba, y su ausencia pendía sobre sus vidas como un sudario. Su padrastro, Tom, solo jugaba el papel de padre cuando le convenía, usando su posición para explotar a Hallie y a su madre en beneficio propio. El abuso físico era su método preferido de control, ganándose el apodo de El Monstruo, un apodo que Hallie utilizaba en privado para distanciarse del hombre al que se negaba a reconocer como ser humano. Para ella, no era más que una criatura vil y traicionera. En cambio, Elaine, la madre de Hallie, era un faro de amor y sacrificio. Trabajaba incansablemente para sostener a su hija, a menudo descuidando sus propias necesidades. Elaine vivía por su trabajo, saliendo temprano cada mañana y regresando tarde por la noche, exhausta pero determinada. Hallie aprendió a cocinar, limpiar y valerse por sí misma durante las ausencias de su madre. Si no fuera por su padrastro, su vida, aunque desafiante, habría sido soportable. Sin embargo, Tom trataba a Elaine como a una esclava, exigiendo su atención constante y sumisión. ¿Por qué ella toleraba su abuso seguía siendo un misterio para Hallie? La respuesta, sin embargo, estaba en su situación de vida. El apartamento, un regalo de los padres de Tom, les proporcionaba un techo sobre sus cabezas, un lujo que no podían permitirse por sí mismos. Elaine soportaba la tiranía de Tom por necesidad, sacrificando su propio bienestar por el refugio de su hija. La escuela no ofrecía a Hallie respiro alguno de su sombría realidad. Era objeto de burlas y humillaciones implacables por parte de sus compañeros. Conscientes de la pobreza de su familia, se burlaban de sus ropas baratas, muchas veces de segunda mano, y de los almuerzos gratuitos que recibía. Los profesores, haciendo la vista gorda a su tormento, no ofrecían protección alguna, su silencio hablaba por sí solo. La única transgresión de Hallie era su falta de riqueza, un hecho que la persiguió como una maldición durante toda su escolaridad. Noche tras noche, lloraba hasta quedarse dormida, sus lágrimas empapando la almohada mientras anhelaba una figura paterna que la rescatara a ella y a su madre de su infierno cotidiano. A pesar de las dificultades, Hallie no albergaba resentimiento hacia su madre. Entendía la enorme carga que llevaba Elaine y los sacrificios que hacía. Una tarde, mientras Hallie y su madre compartían una comida escasa de gachas en la mesa de la cocina mientras Tom dormía su enésima borrachera, Elaine se derrumbó. «Cariño, perdóname por no poder darte una vida mejor», sollozó, abrazando fuertemente a su delgada hija. «Mamá, no es tu culpa», susurró Hallie, ofreciendo palabras de consuelo. «No somos los únicos que vivimos así», intentó tranquilizarla. «Verás, seguramente algo cambiará para nosotros, y un día no habrá problemas con el dinero». Las palabras de Hallie,
aunque más basadas en la esperanza que en la realidad, trajeron un destello de optimismo al cansado corazón de Elaine. Ojalá, si Dios ayuda, esto sucederá, susurró ella, secándose las lágrimas con un pañuelo. Le pido a Dios día y noche que no nos abandone, y rezo por ti. Eres mi única razón para estar en esta vida. Hallie se aferró a las palabras de su madre, encontrando consuelo en el hecho de que Elaine estaba haciendo todo lo posible. No solo soportaba los arrebatos ebrios de Tom, sino que también protegía a Hallie de sus avances indeseados. Tom, a pesar de su edad y alcoholismo, aún conservaba un destello de lascivia, y la incipiente belleza de Hallie no pasaba desapercibida. Hallie lo observó, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «No es la primera vez que vienes aquí, ¿verdad?», preguntó, su voz teñida de diversión. «¿Qué te hace pensar eso?», preguntó David, fingiendo sorpresa. «Los pájaros te reconocieron enseguida. Se acercaron nadando hacia ti antes de que lanzaras el pan», señaló Hallie, con tono seguro. «Bueno, eres muy observadora», se rió David. «Tienes razón, no es la primera vez que vengo aquí». «¿Te gusta caminar por el parque?». «Bueno, sí, mi casa no está lejos de aquí», respondió David, eligiendo sus palabras cuidadosamente, como si temiera revelar demasiado. «Y, para ser honesto, esperaba conocer a una chica». «Parece que tienes talento para eso», bromeó Hallie, ampliando su sonrisa. «No puedo creer que realmente haya funcionado», admitió David, con las mejillas ligeramente sonrojadas. «¿Así que estás diciendo que nunca has conocido a alguien como yo antes?», preguntó Hallie, con un tono ligero. «Algo así», murmuró David, desviando la mirada. En ese momento, Hallie se permitió creer que su encuentro era el destino. David, con su encantadora sonrisa y su encanto natural, la había cautivado. Sin embargo, su euforia inicial vaciló cuando David finalmente se abrió sobre su familia, revelando un contraste marcado con los humildes comienzos de Hallie. Los padres de David eran empresarios adinerados, acostumbrados a una vida de privilegio y lujo. David, su único hijo, había crecido rodeado de opulencia, con todas sus necesidades y caprichos atendidos. Hallie, a pesar de su pobreza, poseía una dignidad y una inteligencia tranquila que superaban con creces las de David. Si hubiera tenido la oportunidad, podría haber destacado en cualquier universidad, su potencial limitado solo por las restricciones financieras de su familia. En cambio, se afanaba en el mercado local, su ingenuidad juvenil explotada por quienes veían una oportunidad de beneficiarse de su situación. David, sin embargo, supo jugar hábilmente con las vulnerabilidades de Hallie, colmándola de atención y afecto, aunque superficialmente. Nunca intentó grandes gestos románticos, contento con la visita ocasional a un café o un paseo tranquilo por el parque. Los regalos eran inexistentes, y Hallie, cegada por su encanto y su propio anhelo de una vida mejor, nunca pidió ninguno. Ella se aferró a la creencia en su sinceridad, esperando ingenuamente el día en que él le propusiera matrimonio y la sacara de su existencia sombría. Sin embargo, David no parecía tener prisa por presentarle a Hallie a sus padres, siempre ofreciendo excusas vagas y posponiendo cualquier mención de un futuro juntos. Hallie, sintiendo su reticencia, se convenció de que apresurarse sería un error. Optó por ignorar las dudas persistentes y las señales reveladoras de que su relación carecía de profundidad y compromiso, contentándose con la ilusión de la felicidad y la esperanza de un futuro mejor. Con el tiempo, sin embargo, las grietas en su relación se ampliaron. El entusiasmo inicial de David disminuyó, reemplazado por un frío que helaba a Hallie hasta los huesos. Sus desapariciones se volvieron más frecuentes, sus llamadas telefónicas menos frecuentes y sus excusas más elaboradas. Hallie, una vez cegada por sus propios deseos, comenzó a ver a David tal como era realmente, un joven aburrido que se había cansado de su relación. Una tarde, mientras caminaban de la mano por el camino familiar bordeando el lago, David finalmente le dio la noticia que Hallie temía. «Por favor, trata de entenderme», suplicó él, su voz teñida de remordimiento fingido.
Mis padres me han estado presionando, diciéndome que debo concentrarme en cosas más importantes. Necesito construir mi carrera, no perder el tiempo con chicas. Pero tus padres ni siquiera me conocen, exclamó Hallie, con voz teñida de incredulidad. La mirada de David vaciló. ¿De qué estás hablando? ¿Tus padres siquiera saben con quién pasas tiempo? No, pensé que se los diría más tarde, te los presentaría cuando fuera el momento adecuado, murmuró él, su mentira transparente. Hallie vio a través de su farsa, su corazón hundiéndose al darse cuenta. Está claro, me has estado jugando. Te aburriste y decidiste seguir adelante, declaró, su voz temblando con emoción contenida. David se preparó, esperando un torrente de ira, tal vez incluso una bofetada en la cara. Sin embargo, Hallie lo sorprendió. Ella simplemente encogió los hombros, con una expresión impenetrable, y se dio la vuelta para dejar el parque, con la cabeza en alto. No le daría la satisfacción de verla llorar, de presenciar su dolor. Hallie se alejó con su dignidad intacta, negándose a rogar por su amor o suplicarle que se quedara. No estaba en su naturaleza perseguir a alguien que no valoraba su valía, humillarse por un amor claramente unilateral. Desde ese momento, David dejó de existir en el mundo de Hallie. Pasaron unos días, y Hallie buscó consuelo en los entornos familiares del parque. Mientras paseaba por los senderos sinuosos, vio a David, su brazo entrelazado con una mujer alta y esbelta. La mujer, con el rostro radiante de felicidad, miraba con adoración a David mientras caminaban tomados de la mano, deteniéndose ocasionalmente para lanzar migas de pan a los cisnes. Era una escena que Hallie conocía demasiado bien, la táctica bien ensayada de David para cautivar a sus conquistas. Sin embargo, Hallie no sintió un pizca de celos, solo un sentido de resignación cansada. Su relación había terminado, y cualquier intento de confrontación solo conduciría a más angustia. Se dio la vuelta y se alejó, decidida a dejar a David y sus engañosos modos firmemente en el pasado. Hallie se dio cuenta de que David era un coleccionista de corazones, su encantó un arma potente utilizada para atraer a mujeres desprevenidas a su red de engaños. Disfrutaba con la emoción de la persecución, solo para desechar a sus conquistas cuando su novedad se desvanecía. Hallie era solo otro trofeo en su colección en constante crecimiento. Hallie tomó unos días libres del trabajo, buscando refugio dentro de los confines de su apartamento. Las lágrimas fluían libremente mientras luchaba con el dolor de la traición de David y la realización de que sus sueños de un futuro mejor se habían desmoronado. Tom, al enterarse del abandono de David, respondió con burla cruel, su risa ebria resonando en la desesperación de Hallie. «Eres tan ingenua como lo fue tu madre», escupió. Ella creía en mí también, hasta que se dio cuenta de quién era realmente yo. Hallie ignoró sus burlas, retirándose más dentro de sí misma a medida que su dolor se profundizaba. La vida, concluyó, era un amo cruel e implacable. El destino parecía deleitarse jugando con sus emociones, ofreciendo un destello de esperanza solo para arrebatárselo, dejándola perdida y rota. Su despido del mercado no fue una sorpresa. Hallie, con la mente consumida por sus propios problemas, había faltado varios días al trabajo. Su ausencia, junto con la falta de simpatía de su empleador, resultó en que su puesto fuera ocupado por alguien más confiable, alguien cuya vida no se había desenredado en las costuras. El pánico recorrió a Hallie cuando la realidad de su situación se hundió. Su trabajo en el mercado, por modesto que fuera el salario, había sido su salvavidas. Ahora, sin ingresos y un creciente sentimiento de desesperación, no veía salida de su predicamento. Sin embargo, la noticia de su embarazo llegó como un verdadero shock. Sintiéndose mal, había comprado una prueba de embarazo en casa, con las manos temblando mientras esperaba los resultados. Aparecieron 2 líneas, confirmando sus peores temores. Estaba embarazada, y David era sin duda el padre. A diferencia de David, Hallie no había participado en aventuras casuales.
Su relación con él, aunque equivocada, se había basado en la creencia ingenua de que él era diferente, que realmente se preocupaba por ella. El peso de su embarazo la presionaba, amplificando su ya abrumador sentido de desesperación. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Tom, sabía, no sería de ayuda. Probablemente vería su embarazo como una molestia, otra carga en su existencia ya empapada de alcohol. Incluso podría recurrir a la violencia física, su temperamento alimentado por el resentimiento y la frustración. No podía permitir que eso sucediera. Hallie estaba decidida a proteger a su hijo por nacer, a protegerlo o a ella de la influencia tóxica de Tom. Encontraría una salida de esta pesadilla, incluso si significaba tragarse su orgullo y recurrir a la mendicidad. Llamé a Hallie, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Esta no es la primera vez que has venido aquí, ¿verdad?», preguntó, su voz cargada de diversión. «¿Qué te hace pensar eso?», preguntó David, fingiendo sorpresa. «Los pájaros te reconocieron de inmediato. Vinieron nadando hacia ti antes de que lanzaras el pan», señaló Hallie, con tono confiado. «Bueno, eres muy observadora», se rió David. «Tienes razón, no es la primera vez que vengo aquí». «¿Te gusta pasear por el parque?». «Bueno, sí, mi casa no está lejos de aquí», respondió David, eligiendo sus palabras con cuidado, como si temiera revelar demasiado. «Y, para ser honesto, esperaba conocer a una chica». «Parece que tienes talento para eso», bromeó Hallie, ampliando su sonrisa. «No puedo creer que realmente haya funcionado», admitió David, sus mejillas sonrojándose ligeramente. «Así que, ¿estás diciendo que nunca antes habías conocido a alguien como yo?», preguntó Hallie, con tono ligero. «Algo así», murmuró David, desviando la mirada. En ese momento, Hallie se permitió creer que su encuentro era el destino. David, con su sonrisa encantadora y su encanto natural, la había conquistado. Sin embargo, su euforia inicial vaciló cuando David finalmente se abrió sobre su familia, revelando un marcado contraste con los humildes comienzos de Hallie. Los padres de David eran empresarios adinerados, acostumbrados a una vida de privilegio y lujo. David, su único hijo, había crecido rodeado de opulencia, atendido en cada necesidad y capricho. Hallie, a pesar de su pobreza, poseía una dignidad tranquila e inteligencia que superaban con creces a las de David. Si se le hubiera dado la oportunidad, podría haber sobresalido en cualquier universidad, su potencial limitado solo por las restricciones financieras de su familia. En cambio, ella trabajaba en el mercado local, su ingenuidad juvenil explotada por aquellos que veían una oportunidad de beneficiarse de su situación. David, sin embargo, jugó hábilmente con las vulnerabilidades de Hallie, colmándola de atención y afecto, aunque superficialmente. Nunca intentó gestos románticos grandiosos, contento con la visita ocasional a un café o un paseo tranquilo por el parque. Los regalos eran inexistentes, y Hallie, cegada por su encanto y su propio anhelo de una vida mejor, nunca pidió ninguno. Se aferraba a la creencia en su sinceridad, esperando ingenuamente el día en que él le propusiera y la sacara de su existencia sombría. Sin embargo, David no parecía tener prisa por presentar a Hallie a sus padres, siempre ofreciendo excusas vagas y posponiendo cualquier mención de un futuro juntos. Hallie, percibiendo su reluctancia, se convenció de que apresurar las cosas sería un error. Optó por ignorar las dudas persistentes y las señales reveladoras de que su relación carecía de profundidad y compromiso, contentándose con la ilusión de la felicidad y la esperanza de un futuro más brillante. Sin embargo, con el tiempo, las grietas en su relación se ampliaron. El entusiasmo inicial de David se desvaneció, reemplazado por una frialdad que heló a Hallie hasta los huesos. Sus desapariciones se hicieron más frecuentes, sus llamadas telefónicas menos frecuentes y sus excusas más elaboradas. Hallie, una vez cegada por sus propios deseos, comenzó a ver a David por lo que realmente era, un joven aburrido que se había cansado de su relación.
Una tarde, mientras caminaban de la mano por el camino familiar bordeando el lago, David finalmente dio la noticia que Hallie había estado temiendo. «Por favor, trata de entenderme», suplicó, su voz llena de falso remordimiento. «Mis padres me han estado presionando, diciendo que necesito concentrarme en cosas más importantes. Necesito estar construyendo mi carrera, no perdiendo el tiempo con chicas». «Pero ni siquiera tus padres me conocen», exclamó Hallie, su voz cargada de incredulidad. La mirada de David vaciló. «¿De qué estás hablando? ¿Tus padres siquiera saben con quién pasas el tiempo?» «No, pensé que se lo diría después, te los presentaría cuando fuera el momento adecuado», murmuró él, su mentira transparente. «Espera, eso no es de lo que quería hablar». «Me importa poco lo de las obras», interrumpió Preston, haciendo un gesto con la mano para desestimar el tema. «Solo dime, ¿quién era esa chica a la que alimentaste?» «Pero Preston, te lo dije, eran solo sobras», insistió Austen, su voz elevándose en desesperación. «Lo entiendo, olvídate de la comida», dijo Preston, cortándolo. Se levantó de su silla y comenzó a pasear inquieto por su oficina, frunciendo el ceño en pensamiento. «¿Quién es ella?» «La vi afuera, sentada en el banco, llorando. Me dio pena, así que le ofrecí algo de comida», explicó Austen. «Está embarazada, por cierto. Aunque no sé qué tan avanzado esté». Preston siguió paseando, su agitación aumentando con cada momento que pasaba. Austen permaneció en silencio, observando el comportamiento extraño de su empleador, su miedo convirtiéndose en confusión. Finalmente, Preston dejó de pasear y se volvió hacia Austen con una expresión seria. «Austen, haz lo que sea necesario, pero encuentra a esa chica», ordenó, su tono sin aceptar argumentos. Austen miró fijamente a su jefe, desconcertado. «Pero, ¿por qué? Ella solo es una mendiga». «Lo descubrirás más tarde», respondió Preston, su tono sin admitir más preguntas. «Y no te arrepentirás si la encuentras». Con la curiosidad de Austen aguijoneada pero su temor de perder su trabajo pesando más que cualquier deseo de desafiar a su enigmático empleador, salió de la oficina. Tenía sus órdenes, encontrar a Hallie. Recordando la dirección que Hallie había tomado la noche anterior, Austen salió apresuradamente. Retrocedió sus pasos, escaneando los edificios circundantes con la mirada, buscando algún signo de la joven a la que había ayudado. Entonces lo vio, el edificio gris y deteriorado, la pintura descascarada, un testimonio de años de abandono. Una anciana salió de la entrada del edificio, sus ojos se agrandaron de sorpresa al ver a Austen, su ropa de trabajo arrugada, su rostro marcado por la preocupación. «Querido, ¿estás perdido?», preguntó amablemente. «No, señora, pero estoy buscando a alguien», respondió Austen, su mirada recorriendo la fachada del edificio. «Una joven, bastante hermosa, pero vestida de manera modesta». «Oh, tenemos muchas jóvenes hermosas en este vecindario», se rió la mujer. «¿Estás buscando esposa?». «Tendré que pensarlo». «En realidad, la joven que estoy buscando está embarazada», aclaró Austen, con una nota esperanzada en su voz. La sonrisa de la mujer desapareció, reemplazada por una expresión de desaprobación. «Ah, hay una chica así, aunque parece que no está en condiciones de ser esposa», comentó, su voz cargada de juicio. «¿Por qué dices eso?», preguntó Austen, sorprendido por su severa evaluación. «Nadie parece saber quién es el padre, y está en un estado bastante malo, pobre cosa», respondió la mujer, disfrutando la oportunidad de compartir un poco de chismes locales. «¿Quién sabe qué hará con el bebé? Algunas de estas chicas duermen por ahí, y luego se van al hospital para, bueno, ya sabes. O tienen el bebé y lo abandonan en un orfanato. Sucede todo el tiempo». «Dudo que sea el caso de esta joven», intervino Austen, sin querer creer que Hallie abandonaría a su hijo. «Tal vez será una madre maravillosa». «Oh, cariño, eres tan joven y ingenuo», suspiró la mujer, su tono condescendiente. «Mira, la chica que buscas»,
Vive en el tercer piso. Gira a la derecha en la parte superior de las escaleras, encontrarás una puerta de madera, no puedes perdértela. Pero ten cuidado, el padrastro es todo un caso. Un borracho desempleado, malo como una serpiente. Escuché que solía golpear a su esposa, que Dios descanse su alma. Gracias, dijo Austen, su mente agitada con la información. No tenía intención de participar en una pelea física, pero no dudaría en defenderse si fuera necesario. Encontraría a Hallie y la sacaría de ese lugar horrible. Austen se detuvo en la entrada del edificio, una sensación de temor lo invadió mientras observaba el descuidado rellano. Miró hacia arriba hacia el tercer piso. La ventana del apartamento a la derecha daba al patio interior, sus cortinas cerradas, ocultando cualquier señal de vida en su interior. Probablemente aún estaban durmiendo. Respirando hondo, Austen entró y comenzó a subir. Mientras Austen llegaba al rellano del tercer piso, vio la puerta de madera. Estaba marcada y abollada, como si alguien le hubiera dado con un hacha. Recordando la advertencia de la anciana sobre el padrastro de Hallie, Austen imaginó peleas de borrachos, alimentadas por licor barato y resentimiento latente. Tocó la puerta, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Un sonido de paso se oyó desde dentro, seguido de una voz áspera. ¿Quién es? La puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre desaliñado, con el pecho desnudo cubierto de sudor y los ojos inyectados en sangre entrecerrados de sospecha. ¿Quién eres tú, y qué quieres con Hallie? Soy un amigo de ella, y me gustaría hablar con ella, si es posible, respondió Austen, obligándose a mantenerse tranquilo. Oh, ya veo. Así que tú eres el que la embarazó, gruñó el hombre, extendiendo la mano para agarrar la camisa de Austen. Austen, a pesar de tener la mitad de la edad del hombre, poseía una fuerza nervuda que desmentía su delgada complexión. Interceptó la mano del hombre sin esfuerzo, torciéndola detrás de su espalda antes de que el borracho se diera cuenta de lo que estaba pasando. ¿Puedo ver a Hallie ahora? Está bien, ella está adentro. Solo suéltame, gimió el hombre, su valentía evaporándose mientras el dolor recorría su brazo. Austen soltó su agarre, empujando al hombre a un lado. El borracho tropezó hacia atrás, chocando contra una pila de botellas vacías que resonaron contra la pared con un estruendo ensordecedor. La voz de Hallie, débil pero inconfundible, llegó desde dentro del apartamento. ¿Qué está pasando allá afuera? Austen, ignorando al borracho gimoteante, localizó rápidamente la habitación donde Hallie yacía, su frágil cuerpo hundido en la cama deshecha. Parecía como si hubiera renunciado a la vida. Su rostro, antes vibrante y lleno de esperanza, ahora estaba ceniciento y demacrado, sus ojos apagados y sin vida. La ira se apoderó de Austen al presenciar la profundidad de la desesperación de Hallie. Deseaba infligir dolor al hombre responsable de su sufrimiento, pero sabía que no podía hacerlo. La violencia no resolvería nada. Tenía un trabajo que hacer, rescatar a Hallie. Se acercó a la cama y acarició suavemente el cabello de Hallie. Estoy aquí para sacarte de todo esto, susurró, su voz cargada de emoción. Los labios de Hallie se curvaron en una leve sonrisa mientras se volvía hacia él, sus ojos brillando con un destello de reconocimiento. Intentó hablar, pero no tenía fuerzas. Austen sacó su teléfono y llamó a un taxi. Dando su dirección al despachador, pidió que lo recogieran en 30 minutos, tiempo suficiente para recoger las escasas pertenencias de Hallie y sacarla de ese infierno. Hallie luchó por vestirse, sus manos temblando incontrolablemente mientras forcejeaba con los botones y cremalleras. Austen la ayudó pacientemente, su corazón doliendo ante su estado debilitado. Después de ayudar a Hallie a ponerse de pie, Austen la levantó suavemente en sus brazos y la sacó del apartamento. Regresó para enfrentarse a Tom, su ira hirviendo justo debajo de la superficie. Agarró al borracho por el frente de la camisa y le dio un sólido puñetazo en la mandíbula, seguido de otro por si acaso. Si vuelves a ponerle una mano encima a Hallie, te juro que lo lamentarás, gruñó Austen, su voz baja y amenazante.
Tom, con el rostro contorsionado de dolor y miedo, solo pudo sentir su habitual valentía extinguida por la inesperada muestra de fuerza de Austen. Siempre había depredado a los débiles y vulnerables, usando su tamaño y su ira de borracho para intimidar a los que lo rodeaban. Nunca había encontrado a alguien como Austen, alguien que se negaba a retroceder, alguien que veía a través de su fachada y desafiaba su autoridad. Las palabras y acciones de Austen parecían despertar un sentido de vergüenza largamente dormido dentro de Tom. Mientras los veía irse, su hijastra acunada de manera segura en los brazos de su rescatador, una ola de desesperación lo invadió, dejándolo sintiéndose vacío y derrotado. Austen ayudó a Hallie a subir al taxi que los esperaba y le dio al conductor la dirección del restaurante. Mientras se alejaban de la acera, Hallie se volvió hacia Austen, su voz apenas un susurro. ¿A dónde vamos? No te preocupes, la tranquilizó Austen, colocando un brazo reconfortante alrededor de sus hombros. Esta pesadilla casi ha terminado. Mi jefe quiere verte. Hallie temblaba a su lado, abrumada por una mezcla de miedo y confusión. Austen la sostuvo cerca, su ira hacia su padrastro transformándose en protectividad. Quería infligir más dolor al hombre que había atormentado a Hallie durante tanto tiempo, pero sabía que tenía que mantenerse dentro de los límites de la ley. Se detuvieron brevemente en una tienda de conveniencia y Austen ayudó a Hallie a salir del taxi. Ella tomó unos sorbos de agua, pero el movimiento perturbó su ya delicado estómago y tuvo que detenerse esperando que la náusea disminuyera. Una vez que Hallie se sintió lo suficientemente bien como para continuar, reanudaron su viaje, llegando al restaurante poco tiempo después. Austen ayudó a Hallie a salir del taxi, su brazo sosteniendo su frágil cuerpo. «Puedo caminar», insistió Hallie, su voz más fuerte ahora. Austen le sonrió, impresionado por su resiliencia. «Lo sé, pero no es ningún problema». La guió suavemente hacia la entrada del restaurante, su mano descansando ligeramente en su espalda, listo para estabilizarla si tropezaba. Dentro del restaurante, los comensales del almuerzo les prestaron poca atención, sus conversaciones y risas un contraste marcado con la desesperación e incertidumbre que habían consumido la vida de Hallie durante tanto tiempo. El gerente del restaurante, sin embargo, no estaba contento con su llegada. Se apresuró hacia Austen, su expresión una mezcla de molestia y preocupación. ¿Qué significa esto? ¿Por qué has traído a esta mendiga, a mi restaurante? Siseó, su voz impregnada de desdén. Órdenes del jefe, respondió Austen con calma. ¿Quiere verla? Está bien, pero que sea rápido. No quiero que asuste a los clientes, refunfuñó el gerente, sacudiendo la cabeza en desaprobación. Austen, ignorando la rudeza del gerente, escoltó a Hallie a través del abarrotado restaurante, su mano descansando protectora en su espalda, guiándola hacia el refugio de la oficina de Preston en el segundo piso. Llamó suavemente a la puerta, pero sin esperar una invitación, la abrió y condujo delicadamente a Hallie adentro. Preston, su rostro pálido con una mezcla de anticipación y temor, se quedó congelado al ver a Hallie. Se levantó de su silla, sus ojos fijos en ella, y se acercó lentamente, sin apartar la mirada. Hallie observaba en silencio atónito mientras Preston, el imponente dueño del restaurante, se arrodillaba ante ella. «Hija. Mi querida hija, por fin te he encontrado», lloró, su voz cargada de emoción. «Por favor, perdóname». Hallie lo miró, su mente dando vueltas. Este extraño, este rico empresario, ¿estaba reclamando ser su padre? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ella solo es una mendiga, preguntó Austen con cautela. Lo descubrirás más tarde, respondió Preston, con un tono que no admitía más preguntas. Y no lo lamentarás, si la encuentras. Austen, con su curiosidad despierta pero su miedo a perder su trabajo superando cualquier deseo de desafiar a su enigmático empleador, dejó la oficina. Tenía sus órdenes, encontrar a Hallie. Recordando la dirección que Hallie había tomado la noche anterior, Austen salió rápidamente.
Siguió sus pasos, sus ojos escudriñando los edificios circundantes, buscando cualquier señal de la joven a la que había conocido. Entonces lo vio, el edificio gris y deteriorado, con la pintura descascarada, un testimonio de años de abandono. Una anciana emergió de la entrada del edificio, sus ojos se abrieron de sorpresa al ver a Austen, su ropa de trabajo arrugada, su rostro marcado por la preocupación. «Querido, ¿estás perdido?», preguntó. Amablemente. «No, señora, pero estoy buscando a alguien», respondió Austen, su mirada recorriendo la fachada del edificio. Una joven, bastante hermosa, pero vestida de manera modesta. «Oh, tenemos muchas jóvenes hermosas en este vecindario», la mujer se rió. «¿Estás buscando esposa?». «Tendré que pensarlo». «En realidad, la joven que busco está embarazada», aclaró Austen, con una nota de esperanza en su voz. La sonrisa de la mujer desapareció, reemplazada por una expresión de desaprobación. «Ah, hay una chica así, aunque no parece apta para ser esposa», comentó, su voz impregnada de juicio. «¿Por qué dice eso?», preguntó Austen, sorprendido por su dura evaluación. «Nadie parece saber quién es el padre, y está en un estado lamentable, pobrecilla», respondió la mujer, deleitándose con la oportunidad de compartir un poco de chisme local. «¿Quién sabe qué hará con el bebé?». «Algunas de estas chicas se acuestan por ahí, luego van al hospital para, bueno, ya sabes. O tienen al bebé y lo dejan en un orfanato. Pasa todo el tiempo». «Dudo que ese sea el caso con esta joven», interrumpió Austen, sin querer creer que Hallie abandonaría a su hijo. «Tal vez será una madre maravillosa». «Oh, cariño, eres tan joven e ingenuo», suspiró la mujer, con tono condescendiente. «Mira, la chica que buscas vive en el tercer piso. Gira a la derecha en la cima de las escaleras, encontrarás una puerta de madera, no puedes perderte. Pero ten cuidado, su padrastro es un verdadero pedazo de trabajo. Desempleado y borracho, tan malo como una serpiente. Escuché que solía golpear a su esposa, que en paz descanse». «Gracias», dijo Austen, su mente girando con la información. No tenía intención de involucrarse en una pelea, pero no dudaría en defenderse si fuera necesario. Encontraría a Hallie y la sacaría de ese horrible lugar. Austen se detuvo en la entrada del edificio, una sensación de temor lo invadió mientras observaba la escalera débilmente iluminada. Miró hacia el rellano del tercer piso. La ventana del apartamento a la derecha daba al patio, con las cortinas corridas, ocultando cualquier signo de vida en su interior. Probablemente aún estaban dormidos. Respirando hondo, Austen entró y comenzó su ascenso. Cuando llegó al rellano del tercer piso, vio la puerta de madera. Estaba marcada y abollada, como si alguien le hubiera dado con un hacha. Recordando la advertencia de la anciana sobre el padrastro de Hallie, Austen imaginó peleas de borrachos, alimentadas por licor barato y resentimiento latente. Tocó la puerta, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Un sonido de paso se oyó desde dentro, seguido de una voz áspera. «¿Quién es?». La puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre desaliñado, con el pecho desnudo cubierto de sudor y los ojos inyectados en sangre entrecerrados de sospecha. «¿Quién eres tú, y qué quieres con Hallie?». «Soy un amigo de ella, y me gustaría hablar con ella, si es posible», respondió Austen, obligándose a mantenerse tranquilo. «Oh, ya veo. Así que tú eres el que la embarazó», gruñó el hombre, extendiendo la mano para agarrar la camisa de Austen. Austen, a pesar de tener la mitad de la edad del hombre, poseía una fuerza nervuda que desmentía su delgada complexión. Interceptó la mano del hombre sin esfuerzo, torciéndola detrás de su espalda antes de que el borracho se diera cuenta de lo que estaba pasando. «¿Puedo ver a Hallie ahora?». Está bien, ella está adentro». «Solo suéltame», gimió el hombre, su valentía evaporándose mientras el dolor recorría su brazo. Austen soltó su agarre, empujando al hombre a un lado. El borracho tropezó hacia atrás, chocando contra una pila de botellas vacías que resonaron contra la pared con un estruendo ensordecedor.
La voz de Hallie, débil pero inconfundible, llegó desde dentro del apartamento. ¿Qué está pasando allá afuera? Austin, ignorando al borracho gimoteante, localizó rápidamente la habitación donde Hallie yacía, su frágil cuerpo hundido en la cama deshecha. Parecía como si hubiera renunciado a la vida. Su rostro, antes vibrante y lleno de esperanza, ahora estaba ceniciento y demacrado, sus ojos apagados y sin vida. La ira se apoderó de Austin al presenciar la profundidad de la desesperación de Hallie. Deseaba infligir dolor al hombre responsable de su sufrimiento, pero sabía que no podía hacerlo. La violencia no resolvería nada. Tenía un trabajo que hacer, rescatar a Hallie. Se acercó a la cama y acarició suavemente el cabello de Hallie. «Estoy aquí para sacarte de todo esto», susurró, su voz cargada de emoción. Los labios de Hallie se curvaron en una leve sonrisa mientras se volvía hacia él, sus ojos brillando con un destello de reconocimiento. Intentó hablar, pero no tenía fuerzas. Austin sacó su teléfono y llamó a un taxi. Dando su dirección al despachador, pidió que lo recogieran en 30 minutos, tiempo suficiente para recoger las escasas pertenencias de Hallie y sacarla de ese infierno. Hallie luchó por vestirse, sus manos temblando incontrolablemente mientras forcejeaba con los botones y cremalleras. Austin la ayudó pacientemente, su corazón doliendo ante su estado debilitado. Después de ayudar a Hallie a ponerse de pie, Austin la levantó suavemente en sus brazos y la sacó del apartamento. Regresó para enfrentarse a Tom, su ira hirviendo justo debajo de la superficie. Agarró al borracho por el frente de la camisa y le dio un sólido puñetazo en la mandíbula, seguido de otro por si acaso. «Si vuelves a ponerle una mano encima a Hallie, te juro que lo lamentarás», gruñó Austin, su voz baja y amenazante. Tom, con el rostro contorsionado de dolor y miedo, solo pudo sentir su habitual valentía extinguida por la inesperada muestra de fuerza de Austin. Siempre había depredado a los débiles y vulnerables, usando su tamaño y su ira de borracho para intimidar a los que lo rodeaban. Nunca había encontrado a alguien como Austin, alguien que se negaba a retroceder, alguien que veía a través de su fachada y desafiaba su autoridad. Las palabras y acciones de Austin parecían despertar un sentido de vergüenza largamente dormido dentro de Tom. Mientras los veía irse, con su hijastra acurrucada de manera segura en los brazos de su rescatador, una ola de desesperación lo invadió, dejándolo vacío y derrotado. Austin ayudó a Hallie a subir al taxi que los esperaba y le dio al conductor la dirección del restaurante. Mientras se alejaban de la acera, Hallie se volvió hacia Austin, su voz apenas un susurro. «¿A dónde vamos?» «No te preocupes», la tranquilizó Austin, colocando un brazo reconfortante alrededor de sus hombros. «Esta pesadilla está a punto de terminar. Mi jefe quiere verte». Hallie temblaba a su lado, abrumada por una mezcla de miedo y confusión. Austin la sostuvo cerca, su ira hacia el padrastro de Hallie se transformó en protectividad. Quería infligir más dolor al hombre que había atormentado a Hallie durante tanto tiempo, pero sabía que debía mantenerse dentro de los límites de la ley. Se detuvieron brevemente en una tienda de conveniencia y Austin ayudó a Hallie a salir del taxi. Ella tomó unos sorbos de agua, pero el movimiento alteró su ya delicado estómago y tuvo que hacer una pausa, esperando a que la náusea disminuyera. Una vez que Hallie se sintió lo suficientemente bien para continuar, reanudaron su viaje, llegando al restaurante poco tiempo después. Austin ayudó a Hallie a salir del taxi, su brazo sosteniendo su frágil figura. «Puedo caminar», insistió Hallie, su voz más fuerte ahora. Austin le sonrió, impresionado por su resistencia. «Sé que puedes, pero no es ningún problema». La guió suavemente hacia la entrada del restaurante, su mano descansando ligeramente en su espalda, listo para sostenerla si tropezaba. Dentro del restaurante, los comensales del almuerzo les prestaban poca atención. Sus conversaciones y risas eran un marcado contraste con la desesperación e incertidumbre que habían consumido la vida de Hallie durante tanto tiempo. Sin embargo, el gerente del restaurante no estaba complacido con su llegada.
Se apresuró hacia Austen, su expresión una mezcla de molestia y preocupación. ¿Qué significa esto? ¿Por qué has traído a esta mendiga, a mi restaurante? Siseó, su voz cargada de desdén. Órdenes del jefe, respondió Austen con calma. ¿Quiere verla? Está bien, pero que sea rápido. No quiero que asuste a los clientes, gruñó el gerente, sacudiendo la cabeza en desaprobación. Austen, ignorando la grosería del gerente, escoltó a Hallie a través del restaurante lleno de gente, su mano descansando protectora en su espalda, guiándola hacia el refugio de la oficina de Preston en el segundo piso. Llamó suavemente a la puerta, pero sin esperar una invitación, la abrió y condujo a Hallie adentro con delicadeza. Preston, su rostro pálido con una mezcla de anticipación y temor, se quedó paralizado al ver a Hallie. Se levantó de su silla, sus ojos fijos en ella, y se acercó lentamente, sin apartar la mirada de la suya. Hallie observó en silencio atónito cómo Preston, el imponente dueño del restaurante, se arrodillaba ante ella. «Hija, mi querida hija, por fin te he encontrado», gritó, su voz cargada de emoción. «Por favor, perdóname». Hallie lo miró, su mente dando vueltas. Este extraño, este empresario adinerado, ¿estaba diciendo que era su padre? ¿Por qué? Recomponiéndose, Hallie respondió, «No soy tu hija». «Debes estar equivocado». «No, estoy seguro», insistió Preston, su voz firme. «Mi hija desapareció hace un año. He estado buscándola desde entonces. El destino finalmente ha respondido a mis plegarias». «Pero ni siquiera te conozco», insistió Hallie, dando un paso atrás. Austen, observando el intercambio, permaneció en silencio. No intervendría ni trataría de evitar que Hallie se fuera si eso era lo que deseaba. La atmósfera en la oficina se volvió pesada con tensión mientras la insistencia de Preston chocaba con la negación de Hallie. Era una situación desconcertante y Austen luchaba por entenderla. «Preston, tal vez podrías explicar qué está pasando», interrumpió finalmente Austen. «Traje a Hallie aquí a tu solicitud. Mereces saber por qué». Preston se volvió hacia Austen, sus hombros hundiéndose ligeramente mientras se sentaba pesadamente en su silla. «He estado buscando a mi hija desaparecida durante mucho tiempo», suspiró, su voz cargada de fatiga. «Incluso contraté a un detective privado, pero no encontró nada. Es como si todo rastro de ella hubiera desaparecido». Hizo una pausa, su mirada se desplazó hacia Hallie. «Todavía no tienes hijos, pero algún día, cuando los tengas, entenderás el dolor de perder a un hijo. Es insoportable». «¿Qué le pasó a tu hija? ¿Cómo desapareció?», preguntó Austen, su curiosidad despertada. «Sucedió hace aproximadamente un año», respondió Preston, su voz baja y sombría. «Conoció a este hombre. No me gustó desde el principio. Tenía esa apariencia de depredador. Sabía que era un problema, solo otro cazador de trofeos buscando su próxima conquista. Y mi hija, ella era hermosa, ingenua, el objetivo perfecto». «Eso suena familiar», susurró Hallie, sus ojos se agrandaron en reconocimiento. «¿Qué quieres decir?», preguntó Preston, su mirada volvió rápidamente a Hallie. «Me pasó a mí también», respondió, su voz apenas audible mientras señalaba su vientre redondeado. «Y este es el resultado». «Entonces, ¿qué pasó después de que tu hija conociera a ese hombre?», presionó Austen, ansioso por saber más sobre el misterio que rodeaba a la hija desaparecida de Preston. «Intenté detenerla de verlo. La advertí, le rogué que escuchara, pero no lo hizo. Tuvimos una gran pelea. Luego, un día, él vino a buscarla, y se fueron en coche. Esa fue la última vez que la vi». Preston se atragantó con un sollozo. Al día siguiente, encontraron su coche en el río. Se había salido del puente. La policía buscó por todas partes, pero no encontraron rastro de ellos. Simplemente, desaparecieron. «Entonces, ¿no tienes idea de qué les pasó?», preguntó Hallie suavemente. «Solo quería encontrarla».
Nunca perdí la esperanza, respondió Preston, su voz temblando mientras enterraba su rostro en sus manos. Pero yo no soy tu hija, insistió Hallie con suavidad. El nombre de mi madre era Elaine y nunca conocí a mi padre biológico. La cabeza de Preston se levantó rápidamente al mencionar el nombre de Elaine, sus ojos se agrandaron de asombro. Se inclinó hacia Hallie, su voz apenas un susurro. No, no puede ser, me mintió. El silencio descendió sobre la oficina mientras Hallie y Austen intercambiaban miradas confusas. Las palabras crípticas de Preston nos dejaban perplejos. ¿Había perdido la razón, enloquecido por el dolor? ¿O había más en esta historia de lo que se daban cuenta? ¿Quién te mintió?, preguntó Hallie, su voz vacilante. Preston la miró, su expresión una mezcla de confusión y desesperación. Yo, no sé qué decirte, balbuceó, hundiéndose de nuevo en su silla, sus hombros caídos en derrota. Tómate tu tiempo, Preston, dijo Austen suavemente. Colocó una silla para Hallie, poniéndola directamente frente al escritorio de Preston, luego se apoyó en el borde de la mesa, su expresión alentadora. No vamos a ir a ninguna parte. Está bien, suspiró Preston. Déjame contarte lo que pasó hace todos esos años. Hizo una pausa, recopilando sus pensamientos. Mi esposa, Brianne, y yo intentamos formar una familia durante años, pero no pudimos concebir. Pasamos por incontables pruebas y finalmente los médicos descubrieron que Brianne era infértil. Fue una noticia devastadora. Casi me derrumbé, confesó Preston, su voz temblando. Pero Brianne, ella era fuerte. Me convenció de intentar una última vez. Pasamos un año agotador de tratamientos de fertilidad, pero nada funcionó. Yo estaba listo para rendirme, para adoptar a un niño de un orfanato, pero Brianne se negó. Ella tenía otra idea, una arriesgada, la gestación subrogada. Austen, observando el intercambio, permaneció en silencio. No intervendría ni trataría de evitar que Hallie se fuera si eso era lo que deseaba. La atmósfera en la oficina se volvió pesada con tensión mientras la insistencia de Preston chocaba con la negación de Hallie. Era una situación desconcertante y Austen luchaba por entenderla. Preston, tal vez podrías explicar qué está pasando, interrumpió finalmente Austen. Traje a Hallie aquí a tu solicitud. Mereces saber por qué. Preston se volvió hacia Austen, sus hombros hundiéndose ligeramente mientras se sentaba pesadamente en su silla. He estado buscando a mi hija desaparecida durante mucho tiempo, suspiró, su voz cargada de fatiga. Incluso contraté a un detective privado, pero no encontró nada. Es como si todo rastro de ella hubiera desaparecido. Hizo una pausa, su mirada se desplazó hacia Hallie. Todavía no tienes hijos, pero algún día, cuando los tengas, entenderás el dolor de perder a un hijo. Es insoportable. ¿Qué le pasó a tu hija? ¿Cómo desapareció?, preguntó Austen, su curiosidad despertada. Sucedió hace aproximadamente un año, respondió Preston, su voz baja y sombría. Conoció a este hombre. No me gustó desde el principio. Tenía esa apariencia de depredador. Sabía que era un problema, solo otro cazador de trofeos buscando su próxima conquista. Y mi hija, ella era hermosa, ingenua, el objetivo perfecto. Eso suena familiar, susurró Hallie, sus ojos se agrandaron en reconocimiento. ¿Qué quieres decir?, preguntó Preston, su mirada volvió rápidamente a Hallie. Me pasó a mí también, respondió, su voz apenas audible mientras señalaba su vientre redondeado. Y este es el resultado. Entonces, ¿qué pasó después de que tu hija conociera a ese hombre?, presionó Austen, ansioso por saber más sobre el misterio que rodeaba a la hija desaparecida de Preston. Intenté detenerla de verlo. La advertí, le rogué que escuchara, pero no lo hizo. Tuvimos una gran pelea. Luego, un día, él vino a buscarla, y se fueron en coche. Esa fue la última vez que la vi. Preston se atragantó con un sollozo.
Al día siguiente, encontraron su coche en el río. Se había salido del puente. La policía buscó por todas partes, pero no encontraron rastro de ellos. Simplemente desaparecieron. Entonces, ¿no tienes idea de qué les pasó?, preguntó Hallie suavemente. Solo quería encontrarla. Nunca perdí la esperanza, respondió Preston, su voz temblando mientras enterraba su rostro en sus manos. Pero yo no soy tu hija, insistió Hallie con suavidad. El nombre de mi madre era Elaine y nunca conocí a mi padre biológico. La cabeza de Preston se levantó rápidamente al mencionar el nombre de Elaine, sus ojos se agrandaron de asombro. Se inclinó hacia Hallie, su voz apenas un susurro. No, no puede ser, me mintió. El silencio descendió sobre la oficina mientras Hallie y Austen intercambiaban miradas confusas. Las palabras crípticas de Preston los dejaban perplejos. ¿Había perdido la razón, enloquecido por el dolor? ¿O había más en esta historia de lo que se daban cuenta? ¿Quién te mintió?, preguntó Hallie, su voz vacilante. Preston la miró, su expresión una mezcla de confusión y desesperación. Yo, no sé qué decirte, balbuceó, hundiéndose de nuevo en su silla, sus hombros caídos en derrota. Tómate tu tiempo, Preston, dijo Austen suavemente. Colocó una silla para Hallie, poniéndola directamente frente al escritorio de Preston, luego se apoyó en el borde de la mesa, su expresión alentadora. No vamos a ir a ninguna parte. Está bien, suspiró Preston. Déjame contarte lo que pasó hace todos esos años. Hizo una pausa, recopilando sus pensamientos. Mi esposa, Brianne, y yo intentamos formar una familia durante años, pero no pudimos concebir. Pasamos por incontables pruebas y finalmente los médicos descubrieron que Brianne era infértil. Fue una noticia devastadora. Casi me derrumbé, confesó Preston, su voz temblando. Pero Brianne, ella era fuerte. Me convenció de intentar una última vez. Pasamos un año agotador de tratamientos de fertilidad, pero nada funcionó. Yo estaba listo para rendirme, para adoptar a un niño de un orfanato, pero Brianne se negó. Ella tenía otra idea, una arriesgada, la gestación subrogada. La subrogación todavía estaba en sus inicios en ese entonces, explicó Preston. Era peligroso, y no era exactamente aceptado. Pero yo estaba desesperado. Buscamos durante meses, tratando de encontrar a la candidata adecuada. Fue entonces cuando conocimos a Elaine. Tu madre. Brianne y yo queríamos asegurarnos de que Elaine tuviera todo lo que necesitaba, continuó Preston. La mudamos a nuestra casa de campo, y tuvo acceso a los mejores médicos y nutricionistas. Estábamos tan emocionados. No podíamos esperar a finalmente tener a nuestro propio hijo en nuestros brazos. Luego, justo antes de su cita programada para el ultrasonido, Elaine desapareció. Brianne y yo corrimos a la casa de campo, pero estaba sin llave. Buscamos por todas partes, pero ella se había ido. Estábamos frenéticos. Contratamos investigadores privados, contactamos a la policía, pero era como si hubiera desaparecido en el aire. Pasaron meses, y justo cuando habíamos perdido la esperanza, apareció en nuestra puerta, sosteniendo a una niña recién nacida en sus brazos. Estábamos eufóricos. Todo el dolor y la incertidumbre que habíamos soportado se desvanecieron en el momento en que sostuvimos a nuestra hija en nuestros brazos. Fue un milagro. Le pagamos a Elaine una suma generosa, y se fue, prometiendo no contactarnos nunca más. Nunca volvimos a verla. Estábamos tan enfocados en nuestra hija, tan agradecidos de finalmente ser padres, que no cuestionamos nada. Contratamos abogados para manejar los documentos legales y el certificado de nacimiento de nuestra hija me listó como su padre biológico. Era perfecto, un sueño hecho realidad. Preston hizo una pausa, su mirada se dirigió hacia Hallie. Lo que no sabía, lo que nunca sospeché, era que Elaine había dado a luz a gemelas. Y que se había quedado con una de ellas para ella misma.
Elaine debe haber dado a luz en otro hospital, lejos de nosotros, continuó Preston, su voz llena de tristeza y arrepentimiento. Ella quería ser madre también. No puedo culparla. Ahora lo entiendo. Probablemente pensó que no lo notaríamos, que no nos importaría, que solo estábamos pagando por un niño. Se equivocó. Preston miró a Hallie, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y esperanza. Parece que eres mi hija, después de todo. Mi hija biológica. Yo no sé qué decir, tartamudeó Hallie, abrumada por la revelación. Sé que es mucho para asimilar y realmente lamento lo que sucedió, por todo el dolor que tú y tu madre soportaron, dijo Preston, su voz llena de remordimiento. No te disculpes, respondió Hallie suavemente. Ni siquiera sabías que existía. Y mi madre nunca me dijo la verdad. Pasó toda su vida tratando de protegerme de un mundo que parecía decidido a rompernos. Ahora entiendo por qué. Pero, ¿por qué no vino a ti? Después de todos estos años, ¿por qué no se acercó? Seguramente, la habrías ayudado. Por supuesto, Hallie. Nunca le habría dado la espalda a tu madre, ni a ti, dijo Preston, colocando una mano reconfortante en su hombro. Pero realmente no tenía idea de que Elaine había dado a luz a gemelas. Brian y yo estábamos tan abrumados de alegría cuando nació nuestra hija. Ni siquiera consideramos la posibilidad de un segundo hijo. No se culpen, dijo Hallie, su voz llena de comprensión. No es su culpa. Hallie no se apartó del toque de Preston. A pesar de la conmoción de esta revelación inesperada, sentía una conexión con este hombre, un sentido de pertenencia que nunca había experimentado antes. Él era su padre biológico, y sin importar las circunstancias, no podía negar el vínculo que los unía. Austin, sintiendo el cambio en la atmósfera, esperó hasta que Hallie pareció cómoda con la presencia de Preston. Antes de aventurar una pregunta propia. ¿Qué pasa con tu otra hija, Ashley? ¿Continuarás buscándola? El rostro de Preston se oscureció. He agotado todas las vías, respondió, su voz pesada con desesperación. No ha habido ninguna señal de ella. ¿Te estás rindiendo?, preguntó Austin, su tono impregnado de preocupación. Austin, estoy empezando a pensar que se ha ido. Me aferro a la esperanza, pero en el fondo, temo que esté muerta. Austin había esperado encontrar a Brian en la casa, pero estaba vacía, su silencio amplificando la naturaleza surrealista de los eventos del día. Después de colocar las bolsas de comestibles en la encimera de la cocina, condujo a Hallie a un dormitorio de invitados. Hay un armario aquí, dijo, señalando hacia un espacioso vestidor. Me imagino que todavía hay algunas de las ropas de Ashley. Ustedes son gemelas, así que deberían quedarte perfectamente. Dejando que Hallie se cambiara, Austin se dirigió a la cocina para preparar una comida simple. Estaba decidido a asegurarse de que Hallie se sintiera segura y cuidada. Mientras tanto, Preston conducía hacia la oficina de Morgan, el detective privado que había contratado para encontrar a su hija desaparecida. Hola, Morgan, dijo Preston, su voz tensa. Tengo noticias, tanto buenas como malas. Buenas tardes, Preston, respondió Morgan, su tono profesional. Dime, ¿qué ha pasado? La buena noticia es, encontré a mi hija. Pero no era Ashley, explicó Preston, su voz llena de una mezcla de alivio y tristeza. Era su hermana gemela, Hallie. La que Elaine nos ocultó. ¿Estás diciendo que tienes dos hijas?, preguntó Morgan, su voz teñida de incredulidad. No tenía idea. Me dejó completamente desconcertado, admitió Preston, sacudiendo la cabeza en desconcierto. Elaine nunca nos lo dijo. Acabo de conocer a Hallie por primera vez hoy. Fue abrumador. Ya veo, respondió Morgan pensativamente. ¿Y las malas noticias? La cabeza de Preston se inclinó, sus hombros se hundieron mientras luchaba por contener sus emociones.
Sus manos se apretaron en puños mientras la desesperación lo invadía, su voz se ahogaba con lágrimas. Morgan, yo creo que necesitamos dejar de buscar a Ashley. He llegado a aceptar que se ha ido. Si estuviera viva, nos habría contactado a estas alturas. No saques conclusiones apresuradas, Preston, advirtió Morgan suavemente. No hemos encontrado su cuerpo. Todavía hay una posibilidad de que esté viva. Pero su coche se salió del puente. Fue un milagro que alguien sobreviviera a ese accidente, argumentó Preston, su voz temblando de emoción. Y aunque hubiera sobrevivido, ¿cuáles son las probabilidades de que saliera de ese río? Es salvaje allá afuera, animales peligrosos, no habría tenido ninguna oportunidad. No había pertenencias personales en el coche, Preston. No había bolso, ni identificación, nada, señaló Morgan. Si hubiera planeado huir a la casa de su novio, como sugeriste, no se habría ido sin esas cosas. Tal vez las arrojó por la ventana en el camino, replicó Preston débilmente. No, una mujer nunca desecharía su bolso, especialmente no en esa situación. Es demasiado valioso, demasiado esencial, insistió Morgan. Y además, descubrimos que Ashley había retirado una gran suma de dinero de su cuenta bancaria ese día. ¿Por qué haría eso si planeaba desaparecer? Lo sé, suspiró Preston, su voz teñida de desesperación. No puedo sacudirme esta sensación, este sentido de temor, de que se ha ido. Preston, creo que tengo un plan para encontrar a Ashley, dijo Morgan con confianza. ¿Pero no hemos intentado ya todo?, preguntó Preston, su voz teñida de escepticismo. He estado pensando mucho en este caso, y he llegado a la conclusión de que tu hija no desapareció, Preston, dijo Morgan, su tono firme. Creo que está viva, y te estás torturando por nada. Pero ¿cómo es eso posible?, exclamó Preston, su voz aumentando en desesperación. Es bastante simple, en realidad, respondió Morgan. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, su mirada fija en la calle concurrida abajo. Tuve un caso similar hace unos años. Una mujer me contrató para encontrar a su hija desaparecida. Tomó meses, pero finalmente la rastreé. Estaba viva y bien, viviendo una nueva vida bajo una nueva identidad. Entonces, ¿la encontraste?, preguntó Preston, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. Sí, la encontramos, confirmó Morgan. Pero, como resultó, había fingido su desaparición para darle una lección a su madre, explicó Morgan. Había huido para estar con su novio, un hombre que su madre desaprobaba. Se habían estado escondiendo en una vieja cabaña en el bosque durante meses, tratando de evitar cualquier contacto con su familia. Eventualmente, por supuesto, los encontré y aceptaron regresar a casa. Entonces, ¿crees que Ashley podría haber hecho lo mismo?, preguntó Preston, su voz teñida de incredulidad. Es ciertamente una posibilidad. No lo descartaría, respondió Morgan cautelosamente. Por eso propongo un plan algo poco convencional. ¿Qué quieres decir? Lanzaremos una historia a los medios, anunciando que tu hija ha sido encontrada, explicó Morgan. Incluiremos una foto tuya y de Hallie en los periódicos locales, junto con una historia conmovedora sobre su reencuentro. Pero eso es una mentira. Hallie no es Ashley, protestó Preston. Escúchame, por favor, insistió Morgan. Sí, hay algunas discrepancias. Hallie está embarazada, y Ashley no lo estaba cuando desapareció, pero podemos manejar eso. Un año es mucho tiempo. Muchas cosas pueden pasar. Nadie lo cuestionaría. Me disculpo, Morgan. Todavía estoy recuperándome de todo lo que ha pasado. Tienes razón. Hallie es mi hija también y se parece mucho a Ashley. Precisamente. Podemos usar eso a nuestro favor, dijo Morgan, sus ojos brillando con emoción. La foto de Hallie estará en todos los periódicos. Y las noticias de televisión contarán una historia sobre tu emotivo reencuentro. ¿Crees que funcionará?,
preguntó Preston, un destello de esperanza en sus ojos. No tenemos nada que perder, Preston. Es nuestra mejor oportunidad de encontrar a Ashley, le aseguró Morgan. No estaba completamente convencido de que su plan tuviera éxito, pero tenía que intentarlo. Era la única opción que les quedaba. Ese mismo día, Morgan condujo a las oficinas del periódico local, donde tenía un amigo que trabajaba como editor. «Hola, John, ¿puedes hacerme un favor?», preguntó Morgan, entrando en la oficina de John con un sobre de Manila en la mano. ¿Otra vez? «Estás tratando de generar publicidad gratuita para tu agencia de detectives», respondió John con un tono cansado. «No, esta vez es personal», dijo Morgan, entregándole a John el sobre, que contenía un artículo prescrito sobre el reencuentro de Preston con su hija perdida. Preston ya había enviado fotos de alta resolución de Hallie a la cuenta personal de John. «¿Quién es esta chica?». «¿La conozco?», preguntó John, mirando la foto. «Por supuesto que la conoces. Es la hija desaparecida de Preston Blankenship, Ashley. Ha sido encontrada», anunció Morgan, con una sonrisa triunfante extendiéndose por su rostro. «No me digas. Después de todo este tiempo, ¿la encontraron?». «Sí, y su rico papá quiere que toda la ciudad lo sepa». Primera plana, John. «Esto es grande». Morgan sacó su billetera y extrajo un fajo de billetes, colocándolo en el escritorio de John. «Solo toma el dinero y publica la historia, ¿de acuerdo?». Está bien, lo que tú digas», respondió John, con los ojos abiertos de par en par al ver el dinero. «Considéralo hecho». En pocas horas, la historia llegó a las ondas, un relato conmovedor de un padre reunido con su hija perdida después de un año de agonizante incertidumbre. Por la noche, la cara sonriente de Hallie, junto a un radiante Preston Blankenship, adornaba las primeras planas de los periódicos locales, con el titular proclamando reencuentro milagroso. Morgan había hecho su trabajo. Ahora, todo lo que podían hacer era esperar. La espera, sin embargo, era agonizante para Preston. A pesar de las garantías de Morgan, no podía deshacerse de la sensación de que Ashley se había ido, su destino envuelto en misterio para siempre. Hallie, también, sentía una mezcla de ansiedad y anticipación. Si el plan de Morgan funcionaba, pronto estaría cara a cara con su hermana gemela, una mujer a la que nunca había conocido pero con la que estaba inextricablemente ligada. Ensayó innumerables escenarios en su mente, tratando de imaginar lo que diría, lo que preguntaría, pero las palabras parecían huecas e inadecuadas. «No te preocupes, Hallie», le tranquilizó Austen, percibiendo su ansiedad. «Lo importante es encontrar a Ashley. Una vez que estén juntas, estoy seguro de que encontrarán la manera de conectar. Son hermanas, después de todo. Comparten un vínculo que va más allá de las palabras». «Eso espero», respondió Hallie, con voz incierta. «Estaré allí para ti, en cada paso del camino», prometió Austen, guiñándole un ojo de manera tranquilizadora. En el corto tiempo que había conocido a Hallie, Austen había crecido cada vez más encariñado con ella. Había sido testigo de su vulnerabilidad, su resistencia, su inquebrantable determinación de proteger a su hijo por nacer. Y ahora, viendo su transformación, su espíritu elevado por la perspectiva de conocer a su hermana gemela, su belleza interior brillando, sintió una oleada de admiración por esta joven que había soportado tanto pero se negaba a ser quebrantada. La transformación era notable. Limpia, vestida con ropa nueva, su cabello cuidadosamente peinado, la verdadera belleza de Hallie emergió, borrando cualquier rastro de la mendiga indigente en la que se había visto obligada a convertirse. Los únicos recordatorios de sus pasadas dificultades eran su frágil figura y la suave hinchazón de su vientre embarazado. Hallie, se dio cuenta Austen, tenía un parecido sorprendente con Ashley. Si uno no miraba demasiado de cerca, fácilmente podrían ser confundidas entre sí. No era de extrañar que Morgan hubiera ideado este audaz plan. Era una apuesta, pero podría ser su única oportunidad.
Todos esperaron, sus esperanzas y temores entrelazados, mientras los días se extendían en una eternidad agonizante. Morgan, sin embargo, se mantenía optimista. Si Ashley estaba viva y libre, no podría ignorar esta noticia. El tirón de la familia, el deseo de reconectarse con su padre, sería demasiado fuerte para resistir. Entonces, 2 días después, sucedió. El teléfono sonó, su tono agudo perforando el suave murmullo de la conversación en la oficina de Preston. «Hola», contestó Preston, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Un momento de silencio, luego una voz suave al otro lado. La mano de Preston temblaba mientras sostenía el teléfono, su rostro palideciendo. Es Ashley. Está viva», susurró, con la voz ahogada por la emoción. Se tambaleó, sus rodillas cediendo mientras una ola de mareo lo invadía. Morgan, percibiendo su angustia, rápidamente lo sostuvo, evitando que colapsara. Tomó suavemente el teléfono de la mano temblorosa de Preston y habló en el receptor. «Ashley Blankenship. ¿Eres tú? ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien», respondió Ashley, su voz calmada y tranquilizadora. «¿Quién es usted?» «Soy el detective Morgan Page». «Tu padre me contrató para encontrarte», explicó Morgan. «Ya veo», dijo Ashley, su voz sin revelar ninguna emoción. «Por favor, dígale a mi padre que estoy bien y que volveré a casa pronto». Colgó sin decir una palabra más. «¿Qué dijo?» «¿Va a regresar?», preguntó Preston, con los ojos abiertos de par en par por la desesperación mientras agarraba el brazo de Morgan. «Ten paciencia, Preston». «Ella dijo que está bien y que volverá a casa pronto», respondió Morgan, con tono tranquilizador. Esa misma tarde, un sedán blanco se detuvo frente a la casa de Preston Blankenship. Ashley salió del coche, su mano entrelazada con la de un joven apuesto. Caminaron hacia la casa, sus manos entrelazadas, una declaración silenciosa de su amor mutuo. Preston, dejando a Hallie segura dentro, se apresuró a encontrarse con su hija, su corazón desbordado de alegría y alivio. «Ashley. Hija mía, ¿qué has hecho? ¿Por qué desapareciste? Pensé que te había perdido para siempre». Se acercó para abrazarla, sus brazos rodeándola, solo para darse cuenta, con un sobresalto de sorpresa, que estaba embarazada. «Papá, entremos». «Te lo explicaré todo», dijo Ashley suavemente, guiándolo hacia la casa. «No quiero que los vecinos me vean así. Estoy muy avergonzada. Nunca debí haber hecho lo que hice». Unos momentos después, los tres estaban sentados en la sala de estar. La mirada de Preston estaba fija en su hija, su corazón lleno de una mezcla de alivio y desconcierto mientras luchaba por cerrar la brecha de un año pasado en una incertidumbre agónica. «Pero, ¿por qué no acudió a ti, incluso después de todos estos años? Estoy segura de que no te habrías negado a ayudarla». «Por supuesto, Hallie, nunca habría dejado que tu madre luchara sola», dijo Preston, rodeándola con un brazo reconfortante. «Pero realmente no tenía idea de que tenía gemelas. Mi esposa y yo estábamos tan felices de tener finalmente un hijo, que ni siquiera consideramos la posibilidad de que pudiera haber otro». «No te culpes». «No es tu culpa», lo tranquilizó Hallie, con el corazón lleno de compasión por el hombre a quien, sin saberlo, se le había negado una relación con su otra hija durante tanto tiempo. Ashley, mientras tanto, se mantuvo notablemente serena, como si su repentina reaparición tras un año de ausencia fuera lo más natural del mundo. «Papá, siento mucho lo que te hice pasar», comenzó, con voz suave y arrepentida. «Solo quería estar con Louis, pero tú no lo permitiste porque su familia no era lo suficientemente rica para tu gusto. Y ahora, bueno, estoy embarazada. Vamos a tener un bebé». «Oh, Ashley, cariño», dijo Preston, con los ojos llenos de lágrimas mientras extendía la mano para abrazar a su hija. «Solo quería que fueras feliz». «Lo sé, papá, pero Louis es mi felicidad».
Ni siquiera me escuchaste, ni siquiera le diste una oportunidad, dijo Ashley, con un deje de reproche en la voz. No creía que fuera un buen hombre. Pensé que solo te estaba utilizando, intentó explicar Preston, con la voz teñida de pesar. Y tú, eras tan joven, tan impulsiva. Pensé que te estaba protegiendo. Bueno, tal vez no tuve elección, dijo Ashley, suavizando la voz al encontrarse con la mirada de su padre. Si mamá siguiera viva, estoy segura de que habría encontrado la manera de hacerte entrar en razón. Ella siempre supo cómo suavizar las cosas. Sí, Bryane tenía una manera de encontrar soluciones, asintió Preston, con una sonrisa melancólica en los labios al recordar la sabiduría y la compasión de su difunta esposa. Lewis y yo hemos estado viviendo en otra ciudad todo este tiempo, continuó Ashley. Él quería volver, enfrentarse a ti, arreglar las cosas, pero yo fui demasiado terca. Quería demostrar algo, supongo. Heredaste mi terquedad, rió Preston, negando con la cabeza divertido. Yo era un caso perdido a tu edad. Mis padres no podían conmigo, así que me mandaron a vivir con mi abuela durante un tiempo. Ella me enderezó, te lo puedo asegurar. Lo siento de nuevo, papá, dijo Ashley, abrazándolo con fuerza. Por favor, no te enfades conmigo. Está bien, Ashley. Olvidemos el pasado, de acuerdo, respondió Preston, devolviéndole el abrazo. Papá, dime, ¿quién era esa chica del artículo del periódico?, preguntó Ashley, con una sonrisa pícara en los labios. La conocerás en un momento, dijo Preston, con los ojos brillantes mientras se levantaba del sofá y se dirigía a la habitación de Hallie. Un momento después, Hallie salió, seguida de Austen. A Ashley se le cayó la mandíbula y los ojos se le abrieron de asombro. ¡Guau! Es idéntica a mí. Es actriz. No, Ashley. Es tu hermana, Hallie, anunció Preston, radiante de orgullo. Hallie se sentó en el sofá y Ashley se sentó a su lado, con una cómoda distancia que la separaba. Se miraron fijamente, sus ojos recorriendo los contornos familiares de sus rasgos compartidos, maravillándose del reflejo del espejo que se reflejaba en ellas. Finalmente, Ashley no pudo contenerse más. Echó los brazos al cuello de Hallie, con lágrimas corriendo por su rostro. Oh, Hallie, no puedo creerlo. Estoy tan contenta de que nos hayamos encontrado. Yo también, Ashley, respondió Hallie, con sus propias lágrimas fluyendo libremente mientras devolvía el abrazo de su hermana. Preston, Lewis y Austen se retiraron discretamente a la cocina, dando a las hermanas la oportunidad de conectar en privado. Papá me lo contó todo, dijo Hallie, con la voz temblorosa por la emoción mientras relataba la historia de su nacimiento y separación. Nuestra madre dio a una de nosotras a papá y a su esposa, y se quedó con la otra para ella. Las hermanas pasaron la siguiente hora compartiendo las historias de sus vidas, descubriendo las notables similitudes y las sorprendentes diferencias que habían marcado sus viajes individuales. Ambas hablaron de una persistente sensación de vacío, una conciencia subconsciente de que faltaba algo, un vacío que solo podía llenarse con la presencia de su otra mitad. No era un vacío romántico, sino un anhelo más profundo, una conexión espiritual que trascendía la distancia física. Habían sentido la presencia de la otra, habían percibido las alegrías y las penas de la otra a través de los kilómetros, su vínculo como gemelas era una fuerza innegable que las había unido, aunque de forma tortuosa. Preston, ahora reunido con sus dos hijas, se maravillaba del inesperado giro del destino. Y como si la propia providencia lo hubiera orquestado, sus dos hijas estaban embarazadas, sus embarazos eran un testimonio del poder perdurable del amor y de la resistencia del espíritu humano. Rebosante de alegría, Preston dio su bendición al matrimonio de Ashley y Lewis. Ya vivían juntos como marido y mujer, pero Preston insistió en formalizar su unión, asegurándose de que su compromiso fuera reconocido ante los ojos de la ley y de la sociedad. Mientras tanto, Hallie se sintió atraída por la amabilidad inquebrantable y el apoyo de Austen. La había rescatado de la desesperación,
la había tratado con respeto y dignidad, y se había convertido en un verdadero amigo en un momento de gran necesidad. A medida que pasaban más tiempo juntos, su amistad se convirtió en amor, un amor que desafiaba las barreras sociales y abrazaba las complejidades de su experiencia compartida. Austin le confesó su amor a Hallie, prometiendo aceptar a su hijo nonato como propio, criarlo con amor y devoción, darle su apellido, borrando cualquier rastro del padre que los había abandonado a ambos. Preston, con el corazón rebosante de felicidad, no escatimó en gastos para organizar una lujosa boda doble para sus hijas. Ashley y Hallie, con sus vestidos blancos brillando bajo el suave resplandor de las lámparas de araña, intercambiaron votos con sus amados el mismo día, su alegría amplificada por la presencia de su nueva familia. Preston, decidido a brindarles a sus hijas y sus familias una vida cómoda, les regaló a los recién casados su espaciosa casa de campo, mientras él se mudaba a un lujoso apartamento en la ciudad. Había espacio de sobra en la casa para todos, y Preston imaginaba alegres reuniones familiares, días festivos llenos de risas y amor, un futuro lleno de las bendiciones que casi se le habían negado. Ascendió a Lewis al puesto de su asistente personal, reconociendo la inteligencia y la ambición del joven. Austin, a petición propia, fue transferido al equipo de seguridad del restaurante, un rol que se adaptaba a su naturaleza protectora y aseguraba que siempre pudiera estar ahí para Hallie y su hijo. Preston, acompañado por Hallie, visitó la tumba de Elaine, presentando sus respetos a la mujer que le había dado el precioso regalo de la paternidad, aunque en circunstancias complicadas. Juró honrar su memoria amando y apreciando a sus dos hijas, creando una familia donde reinaran el amor y la aceptación. Luego llevó a Hallie a su antiguo apartamento, donde Tom, todavía atrapado en su neblina alcohólica, los recibió con una mezcla de confusión y hostilidad. Cuando Preston le informó a Tom que Hallie ya no viviría allí, que había encontrado un hogar amoroso y una familia que la apreciaba, la ira de Tom estalló. Se quejó de la injusticia de todo, lamentando la pérdida de su fuente gratuita de ingresos y alcohol. Preston, sin embargo, no tenía paciencia para las diatribas autocompasivas de Tom. Condujo a Hallie fuera del escuálido apartamento, dejando a Tom revolcándose en su propia miseria. La pesadilla de Hallie finalmente había terminado. Ashley y Hallie, con sus embarazos progresando sin problemas, pasaron sus días preparándose para la llegada de sus bebés, su alegría compartida, un testimonio del poder de la familia y la fuerza perdurable del espíritu humano. Preston, viendo a sus hijas florecer bajo la calidez de su nueva felicidad, sintió una oleada de gratitud por los giros inesperados del destino que los habían unido a todos. Había perdido una hija, pero en el proceso, había ganado dos, junto con la promesa de nietos que llenarían su vida de risas y amor. Había aprendido una valiosa lección sobre la importancia de la familia, el poder perdurable del perdón y las bendiciones inesperadas que pueden surgir incluso de las circunstancias más desafiantes.